Bueno, quería explicar antes el fenómeno orbes, que dice que son anomalías que yo he podido observar de primera mano, que se dan más en primavera que en otro espacio de tiempo, y que solo se pueden ver por la noche, o es más común verlo por la noche, gracias a la luz, radiaciones, etcétera. Pues esto es importante porque los orbes se parecen mucho a la figura de Pentecostés. Y está catalogado. Mira, sin embargo, a veces este fenómeno han quedado registros numerosos de eventos donde el comportamiento de estas luminiscencias son luminiscencias blancas. Se mueven las corrientes de aire con las partículas de polvo y se fuman de la cámara. Algunos lo han atribuido a circunstancias paranormales. Vale. ¿Por qué hablamos de los orbes? Porque, como habéis dicho, son luminiscencias. Son las semillas del sol. Mira, creo que Aldrete fue el que decía que la semilla del sol está en el aire. Creo que la mitología decía que el polvo de hada era mágico, y el hada que son polvo de hada, polvo de estrella, no estaba relacionado. O sea, lo que deja caer la estrella, y la estrella, que es lo que deja caer su luz. Entonces, sí, la piedra filosofal se llamaba piedra solar, pero se le acabó llamando filosofal porque dije, bueno, que sea que lo busquen los filósofos, joder, no se lo vamos a poner tan fácil. Pero es portadora de luz, se busca. Y acordaros de que el ángel
es blanco y es el mensajero, el que trae el mensaje. El cual el mensaje hay que recolectar eso. Entonces el rocío no es que sea extraordinario, no. El rocío encierra al orbe. Y os lo voy a enseñar en el siguiente vídeo para que los entendáis. Que esto es todo de la Orden de la Ermita de la Campiñuela del canal de YouTube. Os presento la blancura. ¿Por qué este rocío está blanco? Y si lo coge en otra época del año que no sea en primavera, no. Porque los orbes... Yo no sé si se verá bien o no desde aquí. Pero, ¿ves? El frío, el agua, los atrapa. Vaya a pensar que estoy diciendo una burrada. Os lo voy a demostrar como siempre hago. Y estos son secretos naturales. ¿Vale o no? Que ya te lo decían los alquimistas hace mucho tiempo. En la luz hay unos circunstelitos. Dichoso el alquimista que sepa atraparlo. Ahora la ciencia ha dado parte de razón en esto que os estoy contando. Vale. Aquí vemos rocío recolectado en distintas épocas del año que no sea primavera. Pasamos el puntero al alce y fijaros la blancura del rocío en primavera y cómo el láser coge un tono completamente distinto, concretamente verde, cuando el láser es de color azul. O sea, es que no tiene nada que ver. Esto era un símil que quería hacer con lo de las superficies de las aguas. ¿Por qué? Porque los orbes, si no sé si os habéis dado cuenta, pero se quedan sobre todo por las superficies de las aguas. Y eso es importante a la hora de saber recolectar el azufre filosófico. Bueno. No, al final no me ha explicado cómo lo hace. Espérate que lo vamos a ver, yo no sé hasta qué punto se verá con calidad. Pero esto es la puerta de mi almacén de la cabaña del druida. Y ahora vemos que no se ve nada y al abrir, aquí están las botellas congeladas. Y fijarse ahora que al abrir empiezan a entrar los orbes por atracción, por magnesia. ¿Ves? Ahí se ha visto uno, ¿ves? Lo señala. Ahora vaya a ver un montón. ¿Ves? ¿Ves? A ver. ¿Se ve o no? Sí, lo estoy viendo desde aquí. Y fijaros que van directamente hacia ahí. Os recomiendo que veáis estos vídeos que he hecho yo elaborando hasta donde hemos llegado. Y que le deis un like y os suscribáis. Os vamos a empezar hablando de rocío. Entre otros muchos nombres, pues los filósofos buscaban la quinta esencia o algo que llevara la misma proporción con los distintos elementos. Y eso es lo que se da en el rocío, ¿no? El rocío, que es una humedad, es aire, pero es que a la vez es agua. Pero es que se da por una diferencia de temperatura, frío-calor. Tenemos frío, calor, agua, humedad, que nos falta. Tierra. Pero ¿sabéis cómo se consigue la tierra? Con una destilación. O sea, empleando calor. Si le dais calor al rocío, van a salir unas sales. Y eso es tierra. Y esa tierra tiene tiene la luz de las altas hemisferas, tiene agua, tiene frío y tiene calor. Entonces para los alquimistas el rocío es muy importante porque es lo más cercano que te vas a encontrar a la materia primigenia, por lo menos lo que lo acepta mejor como materia. Y por eso es que los orbes los reconocen
y se van, porque la luz, acordate, según la Biblia, que la luz fue una de las primeras cosas, si no la primera cosa que se hizo. Entonces, reconoce el agua del rocío. Y se quedan imantados en él. Bueno, esto es un poco de... Esto ya lo leí vosotros, porque esto ya hablando de filosofía natural, de que si el apeirón y su puñetera madre. Pero es que si no, no tenemos tiempo aquí para nada. A mí me encantaría, pero es que si no, no acabaríamos nunca. Mira, esto es el movimiento universal, que he imitado también cómo se forma en las barricas a la hora de la fermentación. Y este es el símbolo de la quinta esencia. Ahora esto lo podéis interpretar como ese ánima que tiene encima de las cabezas, o esa insuflición, o que está todo, que está en el aire, como los orbes, pero ya manifestados. Ahora te digo, los orbes es por manifestación, pero eso, que es como una energía que está ahí, que permite sustentar todo, porque hace que se muevan las cosas. Fijaros que los orbes están se representan las láminas del Mutus Liber, ¿las veis o no? Esto tiene forma de concha. Quería hablar también de la concha porque la concha es muy importante. En la Biblia lo consideran un elemento sagrado, ¿no? Pero es que fijaros que la concha puesto así parece como que sale de la unidad y coge toda la creación, ¿no? Que emana todo, pero ya no solo eso, es que es el recipiente del agua bendita. ¿Por qué? Porque si yo la concha la dejo a la intemperie, como está hecho de un material que recibe bien el frío, pues la gotita que sale aquí se cae aquí dentro. Pero es que la gotita que queda ahí se cae así dentro. Y cada día... esto era como el cáliz donde... Fíjate. Es como el cáliz donde bebió Cristo. Que decía que siempre brotaba ahí unas aguas de... Ahora te das cuenta de por qué hay que utilizar el logo. Vamos a seguir para bingo, anda, que si no, no acabamos nunca. Esto es el rocío, fijarse que estos son vellones, porque y eso parece en la religión, pone tú pondrás un vellón en la era, y si el vellón coge su rocío, quiere decir que salvarás al pueblo de Israel, algo de eso. Y dice, y exprimió su vellón en la era al alba y sacó un vaso de rocío. Fijaros que esto es la era, estos son vellones y estos son alquimistas exprimiéndolo.